Hola, buenas tardes compañeros. Bueno, hoy día nos dirigimos a ustedes en la instancia de tocar varios temas que tienen que ver con género y política. Bueno, nosotros estamos organizando desde el estudiantado que está en Toma este conversatorio reflexivo y para ello hemos invitado a varias personas que han querido trabajar y elaborar un poco y contextualizarnos con el tema. Voy a presentar primero a la compañera de filosofía, que se llama Isabel Aguayo. Ella es estudiante de filosofía, también es activista en temas de derechos humanos. Acá la profesora, docente de la Universidad Arci, ella se llama María José Alvarado. También, disculpen, Abello. Y a otra compañera más que se llama Carola Moreno, que ella es licenciada en psicología y también sociología. Para ello me gustaría comenzar preguntándole, queda abierta la pregunta, la verdad. Comenzaría primero con, no sé si te interesaría a ti comenzar primero, María José. Una de las preguntas que queremos hacerte tiene que ver con cuáles son las diferencias entre género y sexo, o sexo y género. Bueno, para llegar un poco a responder eso, habría que intermediar algunos elementos fuertes previamente que tienen que ver con que en estos momentos se ha instalado una idea de que habría que pelear contra esto que se ha denominado como ideología de género. Y es una cuestión re peligrosa porque, para empezar, es muy errada, es una falacia argumentativa que consiste en asignar como ideológico a un tipo de perspectiva en torno a la problemática del género, mientras que la otra, aquella que es conservadora, se oculta a sí misma como no ideológica. Y eso es muy problemático, por cuanto todo lo que tiene que ver con la formación de los sujetos y la producción de este rol social genérico asociado a las características sexuales, es enseñado desde el momento de la cuna, o sea, desde el día 1 a esta guagua que, más allá de visiblemente tener pene o vagina, tienen el mismo comportamiento, pero a la niñita lo primero que se le hace es romperle su oreja, hacer una perforación en el cuerpo para instalar una simbólica de feminidad. Entonces, de ahí en adelante, toda la formación del sujeto, toda su historia está trazada por el mandato de ser. Es decir, no solamente que te digo que eres niño, que eres niña, que no puedes llorar porque eres niño, que te tienes que sentar con las piernas juntas porque eres niña, etcétera, etcétera, sino que desde el solo momento que te estoy diciendo eres niño o eres niña, te estoy mandando a ser niño o niña. Es un mandato y al cual los sujetos se ven acostumbrados a responder. Pero toda la institucionalidad, todo el aparato simbólico, digamos los mitos, que son relatos que preceden a la historia y que no son comprobables y que vienen a explicar estos supuestos roles de género en las sociedades, junto con las normativas institucionales que portan esa simbólica, vienen a configurar estos roles y son enseñados desde, como te decía, desde el momento de la cuna en adelante. Y eso no se presenta como algo ideológico, pero lo es, lo es. Y nos ponen en la situación de responder como, entonces la perspectiva de género no es ideológica, ¿tendríamos que discutir desde ahí? No, efectivamente es ideológica, pero tan ideológica como la otra, digamos. Acá hay dos posturas que se están poniendo en relación. Y es importante tomar en consideración esta cuestión por cuanto la perspectiva conservadora, que es la que está principalmente representada por este gobierno que se viene, es una perspectiva que considera, no solamente considera que ser trans es una deformidad monstruosa, es algo enfermo que debe curarse, lo cual está muy errado, sino que además considera que todos estos elementos que se están planteando para transformar las relaciones sociales en términos del género y de los roles que se han construido en términos genéricos a partir del sexo,
resultan ser una especie de amenaza para la familia. Y se utiliza esta idea de la ideología de género como una amenaza. Es importante considerar esta cuestión porque no es primera vez que ocurre en la historia que se utilice el signar como ideológico aquello que amenaza con desestabilizar el estado de cosas. O sea, nosotros ya tenemos la experiencia de que el marxismo, por ejemplo, fue designado como la ideología, como si el capitalismo no fuera ideología, etc. Por lo mismo me queda una pregunta y a lo mejor tú, compañera Isabela, no podría responder, no sé, respecto a lo mismo. ¿Qué entiendes tú por, qué relación le das, por ejemplo, al tema de la identificación relacionado con identidad? Porque no es lo mismo para mí identificar el rol que se le coloca a la mujer y el tema de la identidad que tenemos como seres humanos. Yo creo que el problema actualmente está planteado en los términos de que hay un reconocimiento a una especie de multiplicidad que se encuentra ausente de los criterios con que socialmente se funciona en torno a los géneros. Entonces, pienso que también hay una decisión entre lo que son la institucionalidad, la construcción histórica, respecto a las necesidades del ser humano como lugar de lo múltiple. Entonces, ahí hay una fricción que estamos viviendo actualmente respecto a la obtención de ciertos derechos que en ningún caso significan una especie de control, diría, respecto a este tipo de temas, porque este tipo de temas responde, como yo creo, a un despliegue de una multiplicidad que viene a transformar la sociedad y a enriquecerla respecto a nuestros criterios o a los criterios con que hemos entendido lo humano hasta el momento. Entonces eso está muy imbricado con las limitaciones que tienen nuestras sociedades probablemente. Y es un tema que actualmente vale la pena debatir y que en Chile se está trabajando en una confrontación entre el estado de cosas y una serie de demandas que están apareciendo, que sin duda, más allá de la parte efectiva, abren todo un campo de discusión teórica que es muy interesante y que yo espero que sea enriquecido en adelante. Creo que es un tema muy importante y tal vez como cautelar los derechos humanos. Esto viene más o menos podríamos plantearlo desde una ética de los derechos humanos. Entonces, que es finalmente lo que nos permite dar legitimidad a nuestras leyes y a la forma en que nos organizamos socialmente. ¿Y tú, Carola, qué opinas acerca del tema que estabas poniendo recién, Isabela? Existimos a través de una ideología de género, en lo cual se contraponen normas y que quedan cristalizadas en tu mente desde que tú eres muy niño. Te imponen ser mujer, tú no naces mujer, te lo imponen. El ser hombre, el demostrar ciertas rituales de masculinidad que hay dentro de ellos. O sea, tras las elecciones presidenciales salió Sebastián Piñera. Yo creo que no va a haber mucho avance en sentido de políticas públicas. Todo lo contrario, yo creo que la derecha, aunque él se sitúe en un espacio político de centro derecha, sigue siendo conservadora, absolutamente conservadora, desgarradoramente conservadora. Entonces estamos hablando de un contexto en el cual las leyes, entonces es bien difícil que logremos avances, pero yo creo que en términos de políticas públicas, pero yo creo que hemos logrado avances en los movimientos sociales con respecto al género y a la defensa de la violencia contra la mujer. No creo que en las políticas públicas creo que va a estar totalmente obsoleto y muerto todas las leyes que se tenían con respecto al género. O sea, el panorama se ve abismante con respecto a la gubernamentalidad. Claro. Pero yo, y creo que varias compañeras más y compañeros podrían decir que hay más avances aquí en Chile con respecto a los movimientos sociales, con respecto
a la gente del pueblo. Estamos tomando más conciencia. Y eso, hay una pequeña luz y esperanza, y por lo mismo espero que los movimientos sociales sigan creciendo. Bueno, compañera, una de las preguntas que nos nace necesario conversar tiene que ver respecto al contexto nacional. La derecha conservadora tenga políticos que se opongan o estén en contra, en contra de la diversidad que existe hoy respecto a cómo se vive, cómo se experiencia el tema de la diversidad sexual. Bueno, a mí me parece que lo primero que hay que tomar en consideración ahí es que justamente, y en línea con lo que estaba planteando en el primer bloque, nosotros lo primero que tenemos que tomar en consideración es que la sociedad no es unívoca, tiene distintos tipos de sistemas de creencias, de comunidades vivas. Y no es individual, 100% individual, eso no existe. Necesitan un sistema de creencias, necesitan una comunidad que les brinde sentido. Entonces, en esa línea de análisis tienen que considerar que, por ejemplo, aparece un 9, a tanto por ciento, no recuerdo exactamente la cifra, de votos en la primera vuelta para Kast. Y esa es una cifra bien preocupante, pero que también refleja cosas que están pasando acá, que tiene que ver, por ejemplo, con el crecimiento, un incremento importante de una población evangélica que ha venido a desplazar unos sentidos que desde la perspectiva del catolicismo se han ido debilitando, y que uno puede observar que en general, siendo la religión católica la que tiene más adherencia históricamente en este país, como en toda Latinoamérica, con el paso del tiempo, más bien lo que va quedando es el rito por costumbre, por tradición, pero vaciado de sentido, donde la gente bautiza, se casa por la iglesia, etcétera, pero por cumplir con un mandato que está dado por las instituciones, es decir, no solamente la iglesia, sino también la familia, porque hay que confrontar a familiares que vienen de esa misma línea. Pero hoy día el mundo evangélico, que ha crecido montones, justamente porque ellos trabajan y han sabido leer las problemáticas sociales y acercarse a segmentos mucho más marginalizados dentro de la sociedad, donde necesitan apoyo, necesitan ayuda, y ellos han sabido llegar hasta ahí. Entonces ellos trabajan con la gente en situación de cárcel, trabajan con gente en situación de calle, trabajan con gente con temas de drogadicción fuerte. Entonces ellos han logrado captar mucha gente que encuentra un sentido de alguien que los cobije, que los albergue, que les dé sentido a su vida. Y justamente esta visión, que es tremendamente conservadora, como ha calado tan hondo en la sociedad, desde ahí un poco se explica que estos grupos sean totalmente resistentes a estos cambios que pueden significar una amenaza en esta construcción que además está cargada de una amenaza que está más allá, es decir, el infierno, que tiene este relato de que lo que tienes que leer es la Biblia, porque las otras lecturas son lecturas que están hechas de forma demoníaca. Hay una supuesta perversión en lo otro y no me quiero enterar. Entonces, ¿cómo nosotros también nos hacemos cargo de que no podemos suponer, porque hay grupos que están trabajando la diversidad sexual y la disidencia sexual, grupos que están trabajando desde el lesbofeminismo, grupos que están trabajando desde cuestiones mucho más radicales como el ya terminen de violarnos, matarnos y acosarnos en la calle? Cuando tú ya empiezas a meter temáticas o proponer un camino, una mirada que de alguna manera pueda haber amenazada esa estructura que está cargada de sentido y que le significa estar albergados en una comunidad, puede significar un tipo de reacción. Entonces, claro, tienes todo este porcentaje que vota por Kast, que probablemente es mucho más amplio y que
obviamente le da el voto a Piñera. Y ahora yo quisiera agregar otra cosa, que desde el mismo sector de la diversidad no todo el mundo está tan politizado, desde la diversidad sexual, y ya se han desplegado algunas felicitaciones a Piñera por su triunfo, y además un distanciamiento de la política de izquierda, y decir, bueno, si por ahí leía justamente hoy un homosexual que estaba planteando que desde mi postura de homosexual, si yo tengo que poner en una balanza las cuestiones que son de orden político y el hecho de ser homosexual y que pueda ser discriminado por eso, yo voy a optar por esto otro. Entonces son muchos los factores que se están jugando en ese tipo de toma de decisiones. Me parece interesante el análisis que le da respecto a lo que ha retomado en este caso la derecha y lo que de alguna manera ha dejado la izquierda de lado, que han sido estos grupos más vulnerables dentro de... ¿Qué te parece, Isabela, el análisis que hace María José? Yo comparto algunas de las observaciones que hace la compañera. Quisiera agregar algunos elementos. Creo que hay una distancia entre lo que ha sido las políticas de gobierno y el origen de las demandas. Yo creo que las demandas siempre se han planteado y tenemos claros ejemplos en los programas de gobierno. O sea, han salido últimamente de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son movimientos que en alguna medida y respecto a ciertos temas han logrado instalar problemáticas y consecuentemente demandas para obtener legislación, que si yo tenemos el caso de no más AFP, los derechos de las personas gays, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, que yo que he participado en algunos de ese tipo de planteamientos, pienso que la opción del poder, digamos, del Estado, de los últimos gobiernos, tanto de derecha como los gobiernos de la nueva mayoría, ha sido una posición bastante lenta. Se ha tardado, la ley antidiscriminación tardó 7 años en trámite, o sea, es una cosa que no está dentro de las prioridades del gobierno recoger las aspiraciones sociales. Y eso es lo que nos habla de la alta abstención que tenemos en Chile. O sea, si lo miramos en esa perspectiva, los votos de un testaferro de Pinochet, de la dictadura y de todos sus horrores como Felipe, como el Cáceres, su voto es bastante reducido. Yo diría que responde a un pinochetismo cavernario que de a poco se ha ido achicando, era bastante más grande. O sea, vemos que rápidamente respecto a las demandas del mundo LGBT, ahora se han ido reduciendo también la población de homofóbicos, así como en algún momento se redujo la población de pinochetistas también milagrosamente. Entonces vemos ese tipo de manifestaciones y arreglines políticos que en el fondo yo creo que buscan apropiarse de discursos y de reivindicaciones para usarlas de plataforma política también, si los políticos se dedican a eso. Y cosa que yo encuentro bastante fallida. Yo creo que intentar ocultar las desigualdades de Chile adscribiendo a los derechos sociales es una maniobra que me parece bastante evidente por parte del poder. O sea, creo que ellos lo que han tratado es de ocultar muchas cosas, no solamente en Chile, no está en el caso de Estados Unidos, donde muchas veces la desregulación económica y ese tipo de cosas que se tratan de enmascarar, digamos, con la cesión de derechos sociales que tienen otro tipo de recorrido. ¿Te fijas? No son cosas que son excluyentes en ningún caso, y yo creo que una de las labores del movimiento social, yo creo que es tratar de mantener la distancia, porque hay ahí un intento de utilización de este tipo de temas para enmascarar otro tipo de situaciones sociales que no quieren ser enfrentadas, como la desigualdad, como los bajos sueldos, como las AFP y como la rentabilidad que tienen las grandes empresas, las transnacionales en este país. O sea, creo que son temas aparte. Yo creo que es un error que nos confundamos en eso. Creo que hay claramente los intereses de la política no son los intereses de los supuestos representados. Ese es uno de los problemas que tenemos actualmente en Chile, que los representantes no representan a los representados. Entonces, y de ahí viene la exclusión, como decía anteriormente. Entonces no tenemos que perder eso de vista. Yo creo que el trabajo social, de la sociedad civil, las formas que logremos de organizarnos, nos deben servir para
para ir robusteciendo y lograr apoyo y sumar gente de la sociedad civil para de alguna manera ir controlando el desarrollo de nuestra sociedad. No podemos renunciar a eso. Es un malentendido tratar de esperar que los políticos nos vengan a solucionar los temas. De hecho, no se ha dado así nunca. Las demandas del pueblo chileno, como yo lo entiendo históricamente, son demandas que se han hecho contra los intereses de las oligarquías en esta época y en las anteriores. Entonces, no nos perdamos ahí, que nosotros tenemos que intentar trabajar y lograr conquistar al electorado, a la gran mayoría, que nos expresa precisamente porque los representados no les dan confianza o son deficientes en su planteamiento. Eso creo que yo por ahí pondría un poco una observación. Me gustaría hacerte la pregunta respecto, bueno, tú trabajas temas de violencia, tú trabajas específicamente temas de violencia, y me hace preguntar así de manera individual cuáles serían las propuestas, por ejemplo, algunas de las propuestas que se pueden tener o que tú tienes respecto a transformar esta situación que debería tener una sociedad para trabajar propiamente tal los temas de violencia. ¿Cómo derechamente se podría trabajar ese tema desde los movimientos? Lo que pasa es que acá en Chile solamente, y entre comillas, están resguardando, porque sabemos que las mujeres igual mueren, solamente tenemos la ley intrafamiliar, de violencia intrafamiliar hoy en día. Pero los diversos tipos de violencia cometidos en la sociedad, como son la violencia en el pololeo, la violencia de género, la violencia que tú vives en las mismas calles, el acoso callejero, todos estos tipos de violencia que se han dejado atrás, creo que es fundamental tomar conciencia frente a los hechos y darnos cuenta de que estamos siendo profundamente violentadas como mujeres, como transgénero, como homosexuales. Yo creo que en estos 4 años no va a pasar nada. Yo creo que faltan muchos años para que haya una ley de violencia de género como la hay en España, ponte tú. Creo que falta mucho y por eso hay que ver la política no solamente desde el ámbito del Estado, como lo estatal, lo gubernamental, a través de las instituciones. Yo creo que en realidad la política también la creamos nosotros mismos y la manifestamos nosotros mismos. Entonces debemos tomar conciencia de que somos sujetos políticos y tenemos la capacidad de transformar una sociedad. Me nace la pregunta y la relaciono por que tú utilizas un concepto que se llama conciencia. Y me parece como importante establecer qué es lo que sería, en este caso, la conciencia que se debe tener para poder transformar. Por lo tanto, ¿existe en este caso la posibilidad de hacerse a sí mismo? ¿O estamos determinados? ¿O estamos determinados en este caso? Estamos determinados por diferentes conductos sociales que, como lo decíamos en el bloque anterior, vienen una serie de normativas que se inscriben en nuestra propia corporalidad. Entonces es difícil la toma de conciencia por lo mismo. Entonces esta toma de conciencia tiene que ver con un empoderamiento, tiene que ver con darse cuenta de que somos totalmente seres construidos por normas sociales, definidos por ellas. Sí, estoy totalmente de acuerdo y en esa misma línea parte del trabajo para producir ciertas transformaciones en la conciencia social, digamos, a nivel intersubjetivo, tiene que ver con el posicionamiento de ideas. Entonces, por poner algún ejemplo, cuando en Estados Unidos, en la última oleada de asesinatos que hubo a población negra, se alzaron en manifestación y sacaron como eslogan el Black Lives Matter, es decir, la vida de un negro importa.
No faltaron, por supuesto, tal como, y pronto voy a eso, como ocurre en Chile con el Ni Una Menos, no faltaron allá los que dijeron toda vida importa. De la misma manera que aparece esta contraconsigna de nadie menos. Nadie menos. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que oculta eso? Obviamente un ideal muy elevado al que todos quisiéramos aspirar y al que en el fondo estamos aspirando desde este lugar donde tratamos de visibilizar la muerte, es que efectivamente nadie menos y efectivamente toda vida importa. Pero para llegar hasta allá tenemos que hacer notar a quienes no están viendo que hay vidas que en lo práctico, digamos, en la conciencia de una nación, en la conciencia de una sociedad determinada, no importan. ¿Qué mejor ejemplo que lo que pasa hoy día acá con el Sename? O sea, tenemos un genocidio infantil por el hecho de ser pobres, porque ni siquiera es que estos niños y niñas estén siendo asesinados por el Estado chileno, porque están siendo asesinados por acción o omisión. Y ni siquiera es que estén siendo asesinados y que eso sea todo el asunto. El punto es que además a la sociedad chilena no le importa, porque no hace nada al respecto y no va a hacer nada al respecto. Mientras no se visibilicen esas cosas, y por eso es importante el Ni Una Menos, no van a haber cambios. Aspiramos a ese lugar de nadie menos, pero para eso primero tenemos que hacer ver, sí importa cómo se mata a una mujer por ser mujer. ¿Isabela? Sí, yo encuentro que el tema que planteaba la compañera es como la raíz del asunto. Creo que cuando hay un compromiso de la vida de una parte de la población, de una sociedad, creo que ese es el tema por excelencia que hay que abordar. La violencia es un tema que socialmente debe ser combatido, la violencia y la indiferencia. Creo que quisiera acercar un poco el tema a la parte de construcción cultural, que es lo que a nosotros nos motiva de cierta forma, porque creo que el problema es cómo logramos eso como una construcción cultural que nos involucre a todos y revertimos esa indiferencia que tal vez ha sido instalada por una forma de aparecer de los sujetos o individuos que integran una sociedad que está bien o que está orientada y funciona en virtud o a favor de intereses individuales. Entonces creo que esa es la contingencia principal, cómo pasamos de lo colectivo a darnos cuenta que la ciudad y la sociedad es el punto de encuentro y no un punto de disputa en que el individualismo hace que la sociedad finalmente se mueva por intereses poderosos, digamos, del dinero, las transnacionales, y cómo este tipo de cosas transforman o modifican nuestra estructura social y nos dejan en una sociedad como instalada compañera donde mueren niños y a nadie parece hacerse cargo o darse por aludido, cuando en realidad es un tema bastante fundamental de nuestra sociedad, cautelar la vida como un todo, digamos. Bueno, seguimos en el conversatorio reflexivo y bueno, nos parece interesante, igual como ya mencionamos delante, Isabela es activista en derechos humanos. ¿Qué nos podrías contar un poco de eso? Yo creo que la problemática actual, lo que tenemos a nuestra mano es la facilidad con la que podemos comunicarnos. Yo creo que mi experiencia como activista ha sido utilizar mucho las redes sociales. Creo que es un asunto muy importante que las organizaciones deben recoger y utilizar, porque eso nos va a permitir, en el fondo, representar y poder actuar en red respecto a distintos temas e ir saliendo a la calle, porque finalmente vamos a tener un contexto bastante adverso, con un gobierno conservador, con un parlamento donde, gracias al sistema binominal, tenemos gente instalada muy conservadora,
Entonces hay una sola representación de ciertos intereses y de ciertas visiones del mundo, que la única forma que tenemos que la sociedad civil, nosotros, vista las deficiencias de los representantes para representar los problemas de la población en general, es autogestionarnos, organizarnos, profundizar las organizaciones de base, organizaciones comunales, en torno a temas, y de esa manera poder vincularnos a través de las redes sociales y generar una demostración de la necesidad de cierto tipo de reivindicaciones. Creo que por ahí pueden pasar las reivindicaciones económicas, como hasta el momento han pasado tímidamente algunas cosas, como normas de FP, etc. Y mi llamado es para que las organizaciones comunales, vecinales, o respecto a ciertos temas, ocupen este medio y de esa manera podamos vincularnos todas las minorías que existimos en Chile, que somos las que componemos absolutamente este país es un país de minorías, somos todos distintos. Nosotros venimos de una multiplicidad. El ser humano no es, como el discurso oficial ha querido hacer, un binarismo, ni mucho menos. Y respecto a las expresiones o las opciones de género, las distintas condiciones del ser humano que vale la pena manifestar. Entonces, mi llamado a la organización, a ocupar los canales que tenemos disponibles actualmente de las redes sociales, de las comunicaciones, y de ese modo organizar paneles que nos permitan construir colectivamente las temáticas y planteamientos tras los cuales podamos aunar las voluntades de gran parte de la población que actualmente no se está manifestando, no se siente representada, que ellos mismos sean partícipes de las transformaciones que nuestro país necesita. Bueno, retomando un poco, porque quedó el tema que hablaba María José, el tema del ni una menos en contraposición. La pregunta va con nadie menos. Da para harto el tema, o sea, me gustaría que a lo mejor pudieras extenderte un poco en eso que ya adelante hablaste respecto a lo mismo, sin haberte hecho la pregunta. Sí, bueno, por un lado, retomando la cuestión del nadie menos, a mí me parece que es sumamente importante poner ojo en esos procesos de visibilización de la violencia, de los crímenes de odio, la cuestión de cómo, para mí es muy llamativo que, por ejemplo, se hiciera tema nacional el caso de Nabila. A mí me parece muy relevante esto, no por el caso de Nabila, sino que cuán monstruoso, cuánto odio tiene que haber en un crimen para que sea tomado en consideración y para que nos empecemos a preguntar respecto de, oye, chuta, parece que a las mujeres nos están matando, ¿cómo es posible? Eso por una parte, digamos, que ese cuestionamiento esté tan ausente. Pero luego esta cuestión de la sobrevictimización y la culpabilización de la víctima. Aparecen todos estos elementos en juego. Pero me interesa poner ojo en la cuestión respecto del odio. Porque en Chile, al igual que en toda Latinoamérica y en el mundo, ocurren una serie de crímenes, de asesinatos muy brutales y ciertas experiencias, ciertas investigaciones que dan cuenta de la diferencia entre que sea un crimen, por ejemplo, por un asalto o por una cuestión de drogas, etcétera, que tiene que ver con el ensañamiento. Yo me pregunto por el tipo de... porque todos queremos como correr la vista de estas cosas. Nos imaginamos, alguien murió nomás, fue asesinado, ya es una tipificación. Pero el momento ese, estoy pensando en la subjetividad, de la víctima, de quien está en esa posición de estar siendo asesinado en ese momento, de que te estén sacando los ojos, o sea, el dolor, el terror, sobre ese nivel de ensañamiento. Y también pienso en el victimario, en el sujeto que cree que tiene el derecho de hacer eso sobre un otro. Estoy pensando también en crímenes brutales que se han efectuado contra homosexuales, como por ejemplo introducir en el ano una botella completa y luego quebrarla para romperlo por dentro. O sea, ¿cuándo surge el ni una menos? Cuando una chica en Argentina, menor de edad, es drogada, violada por muchos hombres a la vez, por varios hombres a la vez, y es empalada.
O sea, le introducen un elemento por el ano hasta romperle las entrañas. Entonces, ella muere por dolor, por la intolerancia a ese nivel de dolor que ya simplemente tu cuerpo no aguanta. La política pública nunca va a proponer algo en virtud de lo que identifica como una necesidad de la ciudadanía, de la población, de este segmento, no, responde a la presión. Y mientras esa presión sea mayor, mayores posibilidades tenemos de que se puedan ir gestando estos cambios. Tenemos plena claridad de que desde la dictadura en adelante el tejido social quedó dañadísimo, destrozado, con un nivel de desconfianza hacia el otro, todo el mundo enrejado, que están todos estos discursos de la delincuencia y etcétera, sabiendo que además Chile es el país con el menor índice de inseguridad o de crimen respecto de cualquier país de Latinoamérica, y que además tiene los índices más altos de presidio, y dale con la puerta giratoria, o sea, una producción de inseguridad y de no confíes en el otro, y tenemos que romper con eso. Y Carola, bueno, tú trabajas el tema de violencia específicamente, cómo trabajar, enfocar el tema de la violencia como un cambio, para propuesta de cambios. Como propuesta de cambio, ya lo dije anteriormente, hay que simplemente la toma de conciencia, el empoderamiento y el tener fe en los movimientos sociales, el poder creer en ellos, en que puedan lograr un avance. Y voy a retomar lo que dijo María José con respecto al caso Návila, el hecho de que tuvieron que sacarle los ojos a una mujer, torturarla de esa manera para que se hiciera visible esa violencia, que en el fondo hubo tal maltrato, pero sin intención de matarla. O sea, tú, a alguien que le sacas los ojos, la maltratas y la golpeas, la dejas inconsciente, de esa forma. Debería ser cadena perpetua, pero se le baja la condena a un tipo porque no tenía intenciones de matarla. Alguien que le saca los ojos, ¿entiendes? Y el hecho también de que en la sociedad civil misma se juzgue a Návila. Uno en conversaciones cotidianas, o estás en el metro y te das cuenta que hay mujeres mismas defendiendo al victimario, diciendo es que ella se lo merecía. Y eso creo que es de una barbarie y una violencia terrible. Súper interesante y a la misma vez doloroso, bueno, lo que pasa en nuestra sociedad, y bueno, y cómo se van también trabajando el tema de las políticas públicas en torno a temas de género. Le agradecemos totalmente nosotros como compañeros, nosotros como estudiantes en Toma, y le damos las gracias por estar aquí y acompañarnos en esta...